Todos en algún momento hemos expresado que algo ha nacido en la época equivocada, principalmente porque creemos que sus características serían ideales en un periodo en específico, pero solemos decirlo porque como individuos hemos creado una conexión más personal y afectiva, aún sin haber experimentado la época de la que proviene. Por ejemplo, si te gusta la música de los 80 sin haber pertenecido a esa etapa, es porque de alguna manera te identificaste con ella, y seguramente crees que naciste en la época equivocada, llegando a la conclusión de que es la mejor música. Esa es una idea basada en la subjetividad individual, pues si tú le preguntas a alguien de los 70s, te dirá que la música de esa época es la mejor, o si le preguntas a alguien de los 60s, te dirá que esa es la verdadera música, y esto será un constante ciclo en el que todos vamos a caer y nunca se detendrá. Siempre diremos que una época es mejor porque el cambio generacional que vamos a vivir nos sacará de la zona de confort y nos obligará a tener que adaptarnos a este nuevo cambio, cosa que suena fácil, pero involuntariamente preferiremos protegernos en nuestros recuerdos. Por eso defenderemos el periodo con el que nos sentimos identificados y fanatizaremos que antes todo era mejor. Sin embargo, sí existen cuestiones o parámetros objetivos para dejar claro que militan mejores cosas antes que ahora. En la música no tengo idea, pero el cine ha sido testigo de cómo filmes que en su momento de estreno fueron un fracaso o fueron menospreciados, actualmente son obras de culto y poseen características que gracias a la presente percepción han logrado destacarse y redimirse. La expresión adelantarse a su época se refiere a que alguien se anticipe a su tiempo en alguna cosa o que es precoz. Por ejemplo, se puede decir que Picasso fue adelantado a su época, y hoy veremos lo que para mí es el Picasso del 2008. Subjetivamente esta película se ganó un hueco en mi corazón gracias al acompañamiento que tuvo en mi infancia. No obstante, ahora con el aprendizaje adquirido durante mi crecimiento, me permite el día de hoy calificar sin lugar a dudas esta obra como una joya eternamente incomprendida de las hermanas Wachowski, que en ese tiempo seguían siendo los hermanos Wachowski. Hoy ante ustedes con gran amor personal ante la obra y con el merecido análisis que se merece, veremos por qué Meteoro o Speed Racer estaba adelantada a su época. Meteoro es la adaptación en español del título de la serie animada Match Go Go Go, que a su vez está basado en el manga de Tatsuo Yoshida. El personaje central es un joven conductor llamado Go Mifune. La M en el coche es un homenaje a la familia Mifune, y no el nombre del coche. El 5 en el coche representa un homónimo japonés, ya que la palabra 5 en japonés se pronuncia muy parecido a vamos, go, en idioma inglés. Los derechos de Meteoro fueron inmediatamente adquiridos por Translux, y en la versión en inglés se denominó Speed Racer. Pero honestamente yo no crecí viendo el anime, por lo que su fidelidad a la serie no me es relevante. Lo que me marcó fue la visión que los hermanos Wachowski le dieron al material original, y solo puedo decir una cosa: 2008 no estaba listo para esta obra. Una película que se cimienta mediante una propuesta de dirección y de producción innovadora, original y muy disruptiva, en donde los efectos visuales y el apartado artístico convergen de manera armoniosa para plasmar a través de sus imágenes la sensación de que estamos presenciando un cómic o una historieta, colorida, eficiente, preciosa, con un dinamismo en su estructura visual y narrativa gracias a los flashbacks que cuentan los momentos más conmovedores, transiciones de sobreposiciones que generan intriga y suspenso, secuencias de acción pura que son capaces de llenar al espectador de adrenalina, creatividad en el universo establecido junto con la creación de una verosimilitud envidiable, y la música... Si puedo definir esta película ahora mismo, diría que tiene alma y personalidad. Dicha personalidad desafortunadamente en su periodo no pudo ser apreciada, pues Meteoro fue todo un fracaso. Pero gracias a la percepción contemporánea, daría lo que fuera porque un filme con esta propuesta tan disruptiva se estrenara en una pantalla de cine hoy por hoy. Una visión diferente que, sin pecar de ignorante, consigue provocar las más infantiles emociones, adrenalina, pasión, entretenimiento y, siendo honestos, ¿le cuestionas el CGI a esto? Vamos, películas modernas firmarían la calidad en sus efectos visuales que goza esta cinta. Y es que el CGI no es solo un recurso visual a diferencia de otras películas que se denominan live action, como Blancanieves, ¿verdad? El CGI acompaña la filosofía de la película. Meteoro es un experimento, una obra cuya gloria radica en la despreocupación y la rebeldía, pues estéticamente es una verbena de colores y efectos visuales magistrales que no buscaba ser la tendencia ni lo popular, pero tampoco buscaba el realismo exacerbado que pusiera la vara de
calidad en un estándar. Este filme es un proyecto único y personal, en donde sus legítimas creadores, decidieron no limitarse y convertir esto en un espectáculo experimental absoluto, dando rienda suelta a las herramientas del CGI, a los efectos visuales, a la banda sonora, a lo estético, arte digital que no olvida ni quebrante lo que conlleva contar una historia interesante, con giros de trama superficialmente intrigantes, acción, imaginación, pero sobre todo mucho corazón. Una cinta que con su colorida, explosiva, eufórica y única personalidad forma una aura de carisma y originalidad, una caricia que despierta a nuestro niño interior y una sinceridad en su discurso acompañado de una cátedra de éxtasis visual y sonoro. Porque negar que esta película estilísticamente empalagosa o irreal no tiene cualidades para catalogarla como la gran obra infravalorada es taparse los ojos con una venda y no querer que nadie te la quite. Pero tan solo los primeros 17 minutos de la película son capaces de hacerlo. La película nos expone una introducción que ni Christopher Nolan con el Joker en The Dark Knight tiene. Meteoro comienza reluciendo su propuesta visual poco realista por medio de la introducción del personaje, en donde durante los primeros 5 minutos se establecen dos cosas: la motivación principal del personaje y las carreras tan disparatadas de este universo. A partir de aquí comienza a construirse la verosimilitud de la película por medio del tiempo presente, donde Meteoro es un piloto de carreras, siendo interrumpido constantemente por flashbacks que exponen la tragedia de la familia Racer, alzando una estructura narrativa no lineal y el irreal absurdismo donde se va a desarrollar la trama. La manera en cómo los flashbacks aparecen es sublime. Utilizando la técnica de collage, logra sobreposicionar animación 2D y efectos visuales con personajes reales, dando como resultado transiciones fluidas como si de un anime o una serie animada se tratase. La técnica del collage en cine se refiere a un estilo de película que se crea al yuxtaponer material de diferentes fuentes, capas o recortes en un solo plano, escena o secuencia. También se puede aplicar a la inclusión del collage físico de materiales dentro de la película. Veamos esta transición. Aquí hay 3 capas de información: la capa donde se encuentra el plano del pasado de Meteoro del lado derecho, la capa donde el presente está transcurriendo del lado izquierdo y el recorte del narrador que está por encima de las 2 anteriores capas. Ahora, el movimiento de la capa del narrador funciona para darle paso a las capas de fondo. Sin embargo, antes de que este narrador salga de cuadro aparece un nuevo recorte, otro narrador. Eso es la yuxtaposición o la sobreposición de capas y recortes que genera la técnica del collage y que son capaces de crear transiciones armoniosas entre los flashbacks y el tiempo presente. Vean esta maravilla. Pero Meteoro no se queda ahí solamente. La película logra llevar esta técnica a un nivel más alocado, como esta escena. Demostrando que la técnica del collage no es solo un recurso implantado a secas, es el lenguaje cinematográfico de la película. Las yuxtaposiciones de estas capas componen las imágenes que recitadamente generan una sensación caricaturesca o estilo anime, dándole identidad y carácter visual y narrativo. Además, el collage permite que no se pierda ningún detalle de los personajes, objetos que se sobreposicionan en las secuencias. Esto debido a que, al yuxtaponer material en un solo plano o dimensión, no existe la profundidad de campo. En esta escena hay una evidente distancia entre el fondo y lo que estamos viendo enfrente. Sin embargo, la profundidad se da por medio de la composición del collage que genera perspectivas y puntos de fuga. Exacto, igual a un dibujo y no por medio de la dimensión real que suele capturar una cámara. El dibujo en perspectiva es una técnica básica que permite representar objetos tridimensionales en un plano bidimensional, como una hoja de papel. Y cuando dibujamos perspectivas, no necesitamos desenfocar el fondo o lo que está enfrente, pues la profundidad no es real. Es creada a partir de trazos que convergen para generar dimensiones. En Meteoro, aunque no es un dibujo técnico, la composición de los recortes y las capas en un plano bidimensional logran componer puntos de fuga para la creación de perspectivas, razón por la que podemos apreciar tridimensionalidad de las escenas, secuencias o planos. Por ejemplo, aquí. Si una cámara fotográfica capturara esta escena, solo podría capturarla de esta manera o de esta manera. En la vida real, una cámara solo enfocaría el fondo o el objeto más cercano porque la profundidad
profundidad de campo y la tridimensionalidad es real. En el cine la composición de encuadre es quien genera la dimensión, mientras que en Meteoro la técnica del collage no genera dimensión, sino perspectiva. Por eso la cantidad de información, de animación, de efectos visuales y de composición para muchas personas es empalagosa, aunque yo lo veo como genialidad pura y dura, porque su lenguaje cinematográfico requiere y te invita a que te vuelvas un observador y te dejes maravillar y engatusar por todo el detalle artificial que la obra plasma. Un lienzo en 2D que por medio de la perspectiva que genera con yuxtaposiciones de capas adoctrina un lenguaje cinematográfico único. Pero volvamos a la introducción. La verosimilitud se edifica por medio del aspecto visual y el tiempo presente en donde transcurre la carrera, los autos, el sonido, los efectos especiales y las reglas de cómo funcionará la lógica en la cinta, incluso detalles como conocer el protocolo de seguridad de los autos, como en esta escena donde Snake tiene un accidente y una bola de un poliéster raro lo envuelve aludiendo al mecanismo de seguridad que existen en estas carreras, comienzan a introducir al espectador a este universo embriagantemente colorido y sumamente frenético, que con imaginación y creatividad evidencian una mínima alusión a la realidad, solo que mostrada de forma exageradamente pintoresca. En los flashbacks, la verosimilitud se da mediante los recursos visuales utilizados, como esta parte donde Meteoro se imagina pilotando un auto, o esta increíble pantalla verde que nos muestra el mundo tan irreal, para después ver en el tiempo presente que el alocado planteamiento del pasado solo era una pequeña parte de esta propuesta del world building. El presente es quien más emana el irracional mundo donde ver cómo coches vuelan por los aires o van a una velocidad endiablada, conjugando con la historia, principia el sentido del sinsentido, un ordenado desorden. En cuanto a la historia, establece una narrativa que fluye hermosamente entre el pasado y el presente, aunque a lo largo de la película los cambios de espacio-tiempo son constantes. Por ende, la película exige que el espectador capte las dimensiones del espacio-tiempo, similar a las películas de Nolan. Al ser una estructura narrativa no lineal que constantemente va y viene, es importante seguirle el ritmo, y vaya ritmo que tiene Meteoro. Los primeros 17 minutos fácilmente pueden ser un cortometraje, pues cuenta una breve historia con todo y desenlace. La trama de la introducción es Meteoro tratando de superar el récord de su hermano Rex, la fluidez entre la escena de acción en el presente y los flashbacks que funcionan como historia de origen, que, aunque uno creería que esos son los que tienen el argumento narrativo, en realidad no. Durante los 17 minutos a través de flashbacks ya nos contaron acerca de los personajes y sus objetivos junto con sus conflictos. Ya como espectador sabemos que Meteoro quiere ser como su hermano Rex, un piloto de carreras profesional, y cómo él abandona a su familia, cómo Meteoro conoce al amor de su vida, de la pasión rebosada de las carreras en la familia y lo que significa para ellos este deporte, cómo su hermano comienza a tener serios problemas para ocasionar una tragedia que sacude el legado y el cariño de la familia Racer. Al final, la conclusión de todos estos acontecimientos se da en el tiempo presente, donde se suscita la historia, pues por mucho que se desarrolló la trama en el tiempo pasado, la resolución o el veredicto se da en el tiempo presente. El desenlace está en la decisión final de Meteoro, donde decide si dejar el récord de su hermano Rex o romperlo y ser el mejor. Esto genera una superficial emoción y una resolución de un planteamiento, una introducción que fácilmente puede ser un cortometraje, porque cuenta una historia a través de una narrativa fluida, igual que cuando Meteoro está al volante y fluye a lo largo de la pista. El constante cambio de perspectivas, flashbacks e información hacen que en tan solo en ese lapso de tiempo ya hayamos gozado de una interesante propuesta visual y narrativa. Si esto no es suficiente, la secuencia está acompañada de una música que es espectacular. Michael Giacchino, eres un grande. El increíble uso de la música extradiegética que acompañan estas secuencias y que hacen que nos tomemos en serio a este mundo. Al estar ante un momento de desarrollo de personaje y reflexión, la música corteja estos momentos con cambios que logran pasar de la tristeza a la acción, del amor al drama, del frenesí a la felicidad en cuestión de segundos y sin arrollar la melodía con cambios bruscos. Además, los sonidos más crudos fungen para la construcción del world building, como los motores, el sonido de la velocidad, las llantas rechinando. Todo sonido se percibe. Sí, en el cine se percibe el sonido, y su percepción acompaña de manera convincente y magistral el extravagante collage de imágenes. Honestamente, con estos 17 minutos son suficientes para englobar el magnífico valor agregado de Meteoro, pues a partir de aquí la película se mantiene bajo estos principios, cada vez más exagerada, más artística, más épica y más madura. Después de la introducción, la trama se basa en el viaje de Meteoro, donde se encontrará en una encrucijada entre su pasión desbordada por el automovilismo y la manipulación y corrupción de las grandes corporaciones en esta industria o en este deporte, con la única finalidad de ganar dinero. Una constante lucha entre el entusiasmo e ímpetu contra la malicia del negocio, construyendo una carga emocional superficialmente conmovedora. Meteoro es un joven cuya pasión está siendo destruida por la realidad. Perteneciente de una familia consagrada de los autos, descubre
descubre una conspiración en el mundo de las carreras que lo enfrenta a su ideología y sus pensamientos acerca del automovilismo, además de contar con el peso dramático que breja con el fallecimiento de un ser querido no del todo superado. Este filme no es tan fácil de digerir a pesar de este argumento tan fútil, pues durante las 2 horas y media de la película, la exigencia de prestarle atención debido a los saltos adelantes y atrás en el tiempo se convierte en un requisito, ya que durante la trama esta se llena de conflictos personales, monólogos de finanzas y corrupción, chistes bobos que aligeran el drama, secuencias de combate, por supuesto secuencias de carreras que hacen avanzar el argumento, éxtasis de acción, diversión e impacto. La música se vuelve en una creciente de epicidad y lujubridad, mostrado mediante coreografías que dejan el realismo en segundo plano, mediante gags humorísticos simples que permiten a la película no establecerse en un género tonal, pues si algo hace maravilloso a Meteoro es que pasa por los distintos géneros tonales. Muchos elementos narrativos de distintas tonalidades cinematográficas se unifican aquí para formar una trama que nos enseña la importancia de la familia, la naturalidad de la fama, el amor y la amistad, la persistencia y sobre todo esto. El automovilismo no ha cambiado y no cambiará. No importa que nunca cambien las carreras. Lo que importa es que no nos cambien a nosotros. Esto no subes a un T180 para conducir nada más. Lo haces porque es tu vida. La importancia de mantenerte firme ante tus ideales, ante tus valores, ante tus objetivos, sin importar la podrida realidad. Eso sí, al no establecerse en un género tonal, la cinta no es profunda. Todo barre entre la superficialidad y el sentimentalismo orquestado por las increíbles actuaciones exageradas que entonan perfectamente con el disruptivo planteamiento de toda la obra, ser una especie de anime live action. La película no se pierde en un tono, sino que unifica distintos tonos para encaminar su propia tonalidad. Por eso quizás en las personas esto no cuaja, porque es difícil entender la tonalidad de la obra. ¿Qué estamos viendo? Bueno, estamos viendo un poco de todo. Humor extravagante y aires cartoon, reforzado por la brillante estética de dibujos animados de carne y hueso, unificado en una trama que habla de la honestidad, la justicia y la familia, mediante una estructura narrativa que da bandazos de un lado a otro. Demasiado para el espectador, sí, pero novedosa para la época. Lo nuevo siempre es rechazado durante un tiempo. Es así como la trama culmina en una carrera final cuya conclusión es una obra maestra de la abstracción sensorial, una muestra desmesurada de creatividad audiovisual y experimentación plástica que no se parece a nada que haya visto. La carga emocional se asocia al espectáculo visual de la carrera, arte y movimiento en sincronía que expone los sentimientos de Meteoro, dando inicio a una secuencia de acción y adrenalina acompañado de una música que hace que se te pongan los pelos de punta. Mientras vemos como Meteoro marcha a toda velocidad, ya ni siquiera la carrera tiene sentido. La pista se convierte en un complejo montaje de luces y sensación de velocidad, abstractismo que se opone al arte figurativo o realista y una recalcación de que este filme en ningún momento busca representar formas concretas del mundo real. Comienzan los flashbacks, comienzan los diálogos que dan percepción de que estamos ante un momento importante. La pista cada vez es menos importante al igual que la lógica, pues son las emociones quienes se han apoderado del momento. Durante esta secuencia la moraleja es que nunca se trató de hacer historia, nunca se trató de ser el mejor para el mundo, además de valorar a las personas que estuvieron a tu lado, de la familia que siempre te apoya. Se trata de que si vas a demostrar que eres el mejor, se lo demuestres a la gente que te rodea y no al mundo, pues la finalidad no es cambiar la historia, sino mantenerte firme ante la historia para que nunca cambies. La honestidad conlleva una responsabilidad enorme, pero la recompensa es la gloria, es la gratificación, es la felicidad más pura que puedes experimentar, pues gracias a mantenerte arraigado a tus principios, tus valores, tu pasión, no hay mal ni villano ni corrupción que no sucumba ante la honestidad. Por cierto, recuerda que desde niño soñaste siempre con vivir algún momento, y ahora que llegó la oportunidad, qué mejor que aprovecharlo y disfrutarlo con la gente que durante todo ese trayecto estuvo a tu lado y son la razón de tu sueño. El desenlace es movimiento puro, abstracción en su máxima expresión, experiencia sensorial única y la conclusión de una historia que, sin exponer grandeza, es conmovedora, porque para mí esto más que una película es una experiencia, una disruptiva propuesta que la amas o la odias, pero que al final del día no pasa desapercibida. Desafortunadamente en su momento no se pudo hacer espacio por su ofrecimiento tan diferente de época, pero Picasso fue así, el arte abstracto fue así, y espero que en algún momento la gente pueda apreciar esta película, pues los argumentos y la visión tan notoria emanan con fervor una experiencia sensorial y audiovisual única.